Bienvenidos a su canal Conociendo la Biblia. Continuamos con nuestro estudio de Conociendo la Doctrina Bíblica, donde empezamos a ver el estudio acerca de la doctrina de la Trinidad. Una doctrina bastante difícil de entender, de enseñar, incluso de comprender, porque sabemos que el Señor mismo en Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las que están escritas son para nosotros. Sin embargo, es nuestro deber estudiar lo más posible el contenido de las Escrituras y sus doctrinas. En la clase anterior estuvimos viendo la personalidad de nuestro Dios, y aunque Dios es espíritu, tiene rasgos característicos de una persona. Por ejemplo, tiene mente, vimos que tiene inteligencia, voluntad, determinación, emociones. También analizamos los atributos divinos del Señor Jesucristo, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno. Y también vimos, considerando la doble naturaleza del Señor Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre, pues analizamos las características de ser humano, de Jesús como ser humano, que es nacido de una mujer, dice Gálatas 4:4, y conforme a la ley también lo dice, de la línea de David, es decir, del linaje de David, como lo dice Pablo en Romanos 1:3, y también que tiene espíritu, alma y cuerpo. Como ser humano, el Señor Jesucristo también tiene emociones. Vemos que lloró ante la tumba de Lázaro, que tuvo sed, que se enojó incluso. Entonces, vemos aquí las características de la personalidad del Padre y del Hijo. Ahora, ya que hemos visto esto, vamos a entrar a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, que realmente ya lo vimos en lecciones pasadas, pero que vamos a hacer una reafirmación de lo que hemos visto para poder entender la doctrina de la Trinidad. Antes, queremos agradecer su atención y les pedimos, por favor, que se suscriban a este canal. Acciona ahí la campanita en tu televisor, en tu computadora, obséquienos un like. Esto también nos ayuda. Comparte este material, lo puedes hacer con toda confianza, lo puedes bajar con toda confianza, ¿sí? También tus comentarios nos ayudan a mejorar. Al final aparece el correo donde tú puedes enviar tus comentarios y con gusto nos pondremos en contacto contigo. Bien, continuamos con la doctrina de la Trinidad. Ya vimos la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a verla en este momento. El Espíritu Santo también es una persona que posee personalidad propia. Es difícil definir la personalidad del Espíritu Santo sabiendo precisamente que es un espíritu. Sin embargo, cuando alguien posee los siguientes atributos que vamos a ver, que vamos a analizar acerca del Espíritu Santo, es una persona. Vemos entonces que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Ahí tiene la cita, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y luego me adelanto a terminar el versículo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vemos que el Espíritu Santo también tiene voluntad, y vemos ahí en 1 Corintios 12, 7 al 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular, y noten lo que dice, como Él quiere, es decir, conforme a su voluntad. Vemos que el Espíritu Santo también tiene emociones y sentimientos. Eso nos lo narra el texto de Efesios 4:30 cuando nos dice, no contristes, es decir, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo
vemos que tiene actividad propia. ¿Qué es esta actividad propia? Bueno, en la Biblia es un tema más amplio. Vemos que el Espíritu Santo nos consuela, nos enseña, nos ayuda, nos guía. Y aquí tenemos el texto de Romanos 8, 26, donde nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo actúa de una manera propia. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo lo que necesita la iglesia es dar testimonio, es decir, acerca del Espíritu Santo. Y hablan del poder del Espíritu Santo. Y sí tienen razón. El poder viene del griego de la palabra dunamis, del griego koine, que significa dinamita o algo que está en constante movimiento. Bien, el Espíritu Santo no tan solo nos ayuda a caminar en el Señor, sino que Él es quien da testimonio de que le pertenecemos a Dios. Efesios, usted le recordará 1:13, que somos sellados, es decir, somos ya propiedad de Dios, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, es decir, la garantía de lo que viene más adelante en la vida eterna. ¿Sí? Segunda, los Corintios nos dice que el Espíritu Santo también nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, como vemos, el Espíritu Santo no puede ser una fuerza, porque una fuerza o sirve para empujar, una fuerza sirve para jalar, una fuerza sirve para hacer presión o una fuerza también puede ser algo que destruye. Tampoco puede ser energía, porque una energía es algo que sirve para producir movimiento. Por ejemplo, la energía eléctrica hace mover aparatos, hace mover cosas que necesitan. La luz simplemente es parte de la energía eléctrica, la energía térmica o calorífica, la energía hidráulica. Sin embargo, el Espíritu Santo posee otras cualidades y facultades que la fuerza o la energía no poseen. Por ejemplo, una fuerza no sabe ni enseña. Mire, lo que dice 1 Corintios 10, del 12 al 13, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Luego dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió. Lo cual, aquí está lo interesante, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Permítame regresar este texto aquí en su pantalla. Quiero tomar este texto de 1 Corintios, del capítulo 2, versículos del 10 al 13, y quiero sustituir la palabra espíritu por la palabra energía o fuerza, para que usted, o para darme a explicar que lo que dicen algunas sectas, que es energía o que es una fuerza, quiero tomar esas palabras, energía o fuerza, sustituir la palabra espíritu. Por ejemplo, Dios nos la reveló a nosotros por la fuerza, porque la energía todo lo escudriña. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino la fuerza del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino la energía de Dios. Ya no quiero continuar. Pero si usted se da cuenta, y perdónme la expresión, suena ridículo.
Es una ofensa esto, pensar que el Espíritu Santo es una fuerza o una energía. Ya hicimos este ejercicio. Bueno, continuamos con que una fuerza no tiene emociones. Por ejemplo, dice el texto de Efesios 4:30, ya lo acabamos de ver, no contristáis al Espíritu, ¿sí? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Una fuerza no habla a futuro, y ahí tenemos varios textos en los cuales el Espíritu Santo se comunica con los varones elegidos por Dios para dar algunas órdenes. Por ejemplo, en Hechos 1:16, cuando era necesario elegir al siguiente apóstol. En este caso, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Entonces, vemos que el Espíritu Santo habla. También vemos este hecho cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, recuerda usted la historia del eunuco que iba a adorar precisamente, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. El Espíritu Santo le dice a Felipe que hable con el eunuco. Felipe gana esa alma, se convierte, incluso llegan al punto de que dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Donde Felipe le dice, si crees, bien puedes. Una fuerza, vemos que no habla en primera persona. Dice en el texto, cuando Pablo está hablándole por última vez a los judíos, y les dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Sí? Entonces, vemos que el Espíritu Santo habla en primera persona, porque le está diciendo a Pablo, ve a este pueblo y diles, le está hablando a él directamente. Continuamos, que una fuerza no habla a futuro. Creo que me adelanté con este texto, cuando se elige al sucesor de Judas, ¿sí? Una fuerza tampoco da testimonio. Dice Juan 15:26, dice, a ustedes yo les enviaré al abogado y dará testimonio acerca de mí. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Aquí vemos que el Espíritu Santo va a dar testimonio de que Él es precisamente el Espíritu Santo. Una fuerza o una energía no resucita ni te hace víctima, ni te hace, vivir rectamente. Y aquí tenemos el texto de Romanos 8, del 9 al 11. Vamos a leer el número 11 nada más. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu y en nuestros cuerpos. Bien, entonces vemos que el Espíritu Santo nos hace vivir rectamente. Bien. Ahí se metió otra cosa que no sé qué sea. Luego continuamos. Una fuerza, esta parte me encanta. Una fuerza no da capacidad para hablar en otros idiomas. Esto de acuerdo con las personas que creen que el Espíritu Santo es una energía o es una fuerza, quiero tomarlo así como ejemplo, otra vez sustituyendo la palabra energía o fuerza. Dice, y fueron todos llenos por la fuerza o por la energía, y comenzaron a hablar en otras lenguas según la fuerza o la energía les daba que hablasen. Repito, suena raro, suena ridículo. El verdadero sentido dice de Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que
hablasen. Entonces, como usted se puede dar cuenta, echamos abajo con solo estos textos, por supuesto que hay más, que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? No es una fuerza. Entonces, por todas las referencias aquí mencionadas y todavía la que nos falta por analizar con relación al Espíritu Santo, es inconcebible que sea una mera fuerza, una mera influencia o una energía impersonal o una energía. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y tiene personalidad propia. Aquí viene lo interesante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de un solo y perfecto Dios. El Padre nos ha amado de tal manera que nos ha enviado a su Hijo unigénito. Y Jesucristo, su Hijo, nos ha consolado de tal manera que ha enviado a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ama de tal forma que intercede por nosotros. ¿Cómo conciliar entonces esta idea o concepto de un Dios trino y a la vez un Dios único? Bien, vamos a empezar a ver este texto de Deuteronomio 6:4. Es interesante. El texto nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Preste atención a este texto, es bien importante. Aquí lo tenemos en el idioma hebreo. Recuerde usted, por favor, que el texto se lee de derecha a izquierda. Bien, ahora, este mismo texto que estamos viendo aquí, el público o la gente de Israel normalmente lo canta de la siguiente manera en las sinagogas. Permítame ponérselo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bien, acabamos de escuchar esta expresión que en el pueblo hebreo se conoce como el Shema, o escucha a Israel, Shema Adonai, Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, esta oración o este texto lo repiten constantemente en Israel cuando se reúnen a su estudio de la palabra de Dios, ellos sobre todo del Antiguo Testamento. Aunque ya hay algunos cristianos y la palabra de Dios, de Cristo, está llegando a muchos gente del pueblo de Israel. Bien, entonces como podemos ver en lo que acabamos de escuchar, dice, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por favor, tome nota lo que está diciendo. Ahora sí en español. Oye Israel, nuestro Dios uno es. En el análisis filológico
de Deuteronomio 6.4. ¿Qué quiere decir análisis filológico? Bueno, es el análisis del texto desde su origen y también desde su origen literario y lingüístico. Y con base a esto vamos a hallar la respuesta. Primeramente, la palabra Adón es el singular de Señor y Adonai es el plural de señores. Quiere decir que Adonai significa mi Señor de señores. Y este Adonai solo le corresponde a Dios. Y luego tenemos el singular Eloah. Y Eloheinu es una construcción posesiva del pronombre de la primera persona del plural que se designa, y, es decir, una pluralidad dentro de una unidad. Por eso es que la palabra Elohim habla de un Dios trino. Luego tenemos la palabra Ejad. Este es la palabra clave. Es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis del capítulo 1, sobre todo cuando dice, y fue la mañana, y fue la tarde, y fue la mañana un día. La palabra uno, aquí, un día, Ejad, Yom, o un día, la palabra Ejad está hablando de que estos dos, la tarde y la mañana, son dos cosas que hacen una unidad. Y luego vemos en el texto de Génesis 2.24, cuando la institución del matrimonio, cuando Dios Padre le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, Ejad, sola carne. Es decir, que dos van a formar una unidad. Luego, la otra palabra para designar unidad absoluta, un poquito para atrás, la palabra Ejad habla de unidad compuesta, pero la palabra Hashid habla de uno en singular. Y esta palabra también encontramos en el libro de Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo y le dice, no has negado a tu hijo. Y le dice, tu único hijo. Ahí la palabra es Hashid. Luego tenemos en el texto de Jueces, capítulo 11, donde vemos a Jefté cuando pelea con los galaditas. Vemos a Jefté del 30 al 34, cuando él hace ese voto diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos y cualquiera que salga, dice, yo lo dedicaré a ti. Estoy sintetizando el texto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, donde él vivía, en su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única, la palabra única es Hashid. Entonces vemos que la palabra de Dios en el hebreo nos da la solución con respecto a la Trinidad. Entonces, mi estimado hermano, amigo, oyente, ¿cómo sustentamos esta doctrina de la Trinidad con la Escritura? ¿Cómo la sustentamos? ¿Cómo conciliamos el hecho de que por un lado me dice la Escritura que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por otro lado me dice que es un Dios único? Bien, el texto o el Evangelio de Juan es uno de los mejores y abundantes textos con respecto a esta doctrina. Y vamos a ir analizando varios textos del libro de Juan para ir viendo cómo ahí, que aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, esto no quiere decir que la función de la Trinidad esté ausente. Es decir,
Aunque no lo diga la Biblia, la palabra Trinidad, la función de la palabra Trinidad está en toda la Biblia, como ya vimos desde el principio de esta clase, desde Génesis, y pasamos por Isaías 6:8, cuando dice quién irá por nosotros, y luego más adelante en Isaías 48, creo que es 16, habla precisamente de la Trinidad. Entonces, hay varios textos en el Antiguo Testamento que corroboran la Trinidad. Sin embargo, es el Evangelio de Juan donde se ve de una manera más amplia, más clara y definida la acción de la Trinidad. Vamos a ver Juan 12:26. Mire cómo dice: si alguno me sirviere, ¿quién está hablando? Jesús. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Quién es su servidor? El Espíritu Santo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Nota usted que aquí están las tres personas de la Trinidad? Sigamos con Juan 13:20. Dice: de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare. ¿A quién envió Jesús? Al Espíritu. Dice: me recibe a mí, es decir, a Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Una vez más, vemos aquí plasmada la Trinidad. Juan 14, 16 y 26. Dice: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando yo? ¿Quién es ese yo? Jesucristo. Rogaré al Padre. Van dos personas y Él os dará otro consolador, el Paráclitos, el ayudador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Luego dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En esta sola frase vemos aquí que está considerada la Trinidad. Dice: Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que les he dicho. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, otra vez vemos aquí la Trinidad. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vemos doblemente la acción de la Trinidad en este versículo. Juan 16, 7, 13 y 15. Esto es muy importante, este texto. No es que los demás no lo sean, pero este contiene mucha, perdónenme la expresión, o permítanme la expresión, mucha carnita espiritual. Mire lo que dice: pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, perdón, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más, en este texto vemos la función de la Trinidad. Como hemos visto, hay más textos. Estos son los más evidentes, los que están así a primera vista, para que usted los busque, pero le sugiero que se sumerja en este estudio. No le pasa nada si usted se sumerge a este estudio. Créame que al contrario va a entender muchas cosas de nuestro Dios. Nuestra mente, la lógica humana, simplista, no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona. Por eso es que Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y una de esas cosas secretas es precisamente ese misterio de la Trinidad. Mas las reveladas, es decir, lo que está escrito, son para nosotros. O sea, lo que podemos entender. Y también son para nuestros hijos,
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Cuando queremos aplicar la lógica humana a las cosas de Dios y su palabra, es decir, la Biblia, nunca llegaremos a una conclusión verdadera, porque la mente humana, la mente carnal, no entiende las cosas de Dios porque le son locura. Primera de los Corintios 2:4 nos dice: pero el hombre natural, en las versiones antiguas dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para el que no conoce, el que no tiene a Cristo en su corazón, para el que no ha recibido el Espíritu Santo, hablar de esto para estas personas es locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, a quienes han puesto su confianza en Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¡Qué interesante! Si la persona tiene a Jesucristo como su Salvador y esta persona, por consecuencia, ha sido sellada con el Espíritu Santo, va a empezar, cuando hace su decisión por Cristo, a entender la Escritura. Va a empezar a descubrir esas vetas de oro de la palabra de Dios. Va a descubrir ese manantial de agua limpia y pura para su alma. Todo lo que necesitamos saber, en realidad, acerca de la doctrina de la Trinidad, y no quiero ser aquí simplista, es lo que nos dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que sí sé es que cuando estemos en su presencia, entenderemos este misterio y muchas cosas más acerca de Dios y en este caso de la Trinidad. Repito el texto de Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y esa cosa secreta, ese misterio pertenece a Jehová, el misterio de la Trinidad. No lo podemos entender. Por muchos ejemplos que nos pongan, como decía al principio, que el agua, el estado líquido, sólido y gaseoso, o del huevo, clara, yema y cascarón, son herramientas didácticas que pueden darnos una idea. Sin embargo, no nos dan el todo. Pero las cosas reveladas, las que están escritas, son para nosotros, para enseñarlas a nuestros hijos y para que cumplamos las palabras de esta ley. Una vez más, gracias por su atención. Déjenos sus comentarios al correo electrónico que aparece allí en su pantalla. Y mi estimado amigo oyente hermano, recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren al mar. Pero esto solamente se logra cuando usted comparte la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios, comparta este material. Gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.